Pues es increíble cómo a veces las obras de cultura pop que parecen tratar sobre una cosa, en realidad esconden secretos inmensos sobre la condición humana. Sí, totalmente. Y para arrancar con toda la energía y pues establecer el tema central de esta inmersión profunda de hoy, vamos a hablar de un anime famosísimo de los años 90, Neon Genesis Evangelion. Un clásico absoluto. Exacto. Pero hay que dejar un poco de lado esta idea de los robots gigantes, de las batallas espaciales y la ciencia ficción más tradicional. La misión de este análisis a fondo es desmenuzar 3 textos analíticos fascinantes que utilizan esta serie no para hablar de monstruos, sino como un espejo impecable de la mente humana. Ajá. De hecho, las fuentes que estamos revisando hoy plantean que es una de las autopsias psicológicas más precisas que existen sobre, pues, el sufrimiento, el ego y algo que llaman la soledad estructural. Que es un término fortísimo. Está cañón, sí. Y para lograr entender esto, vamos a abordar la serie desde 3 ángulos muy distintos, ¿no? Primero, vamos a ver el final original, la película de los 90, que los textos ven no como una tragedia, sino como un acto de compasión disfrazado de apocalipsis. Así es. Segundo, la reciente conclusión conmemorativa que salió hace poco y que aquí se analiza como una trampa muy sutil del sistema. Y tercero, un concepto de la cultura japonesa sobre nuestras defensas emocionales diarias. El one, el tatemae, sí. Exactamente, que explica por qué nos cuesta tanto conectar. Yo estoy de verdad asombrada de cómo una historia de ciencia ficción puede explicar tan bien el agotamiento de la vida moderna. Así que, vamos a desmenuzar esto. ¿Por dónde empezamos a desenredar todo este tema? Pues mira, el mejor punto de partida, digamos, es reconocer el verdadero núcleo de la historia. O sea, lo que a primera vista parece una narrativa súper compleja sobre adolescentes salvando al mundo de amenazas externas, si se observa con lupa, es en realidad un tratado rigurosísimo sobre la disolución del ego. La disolución del ego. Exacto. La invitación de los textos es mirar más allá de toda la pirotecnia visual para entender que el conflicto central no está allá afuera en el fin del mundo, sino en la mente. El verdadero drama de la existencia humana promedio, según este análisis, radica en la insistencia de aferrarse a una identidad separada. La paradoja que se plantea es que esa misma identidad a la que nos aferramos para sobrevivir es la fuente exacta de nuestro sufrimiento. Es una exploración que obliga a cuestionar la estructura misma de quienes creemos ser. Y justo para aterrizar esa idea de la identidad separada, hay un concepto en la mitología de la serie que llama muchísimo la atención en las fuentes. Se menciona constantemente algo llamado el campo AT. Ajá, el famoso campo AT. Sí, en la ficción entiendo que esto es básicamente un escudo de energía, ¿no? Una barrera luminosa que los personajes despliegan para que no los ataquen físicamente. Pero la lectura psicológica de esto es reveladora. Hay una premisa central en los textos que dice, cito literal, yo soy yo, tú eres tú y eso nos condena. Esa frase es clave. Es que, a simple vista, saber quién es uno parece algo saludable, ¿no? Pero, ¿por qué los textos plantean esto como una condena? Es una excelente pregunta. Se plantea como condena porque ese escudo de energía, en el fondo, es la representación más literal y visual del ego humano. Es vital entender la función de esa barrera invisible que todos cargamos. Sin el campo AT, no hay individuo, y sin individuo, no hay conflicto. Claro. Toda la energía vital de los personajes, que funciona como un espejo perfecto del ser humano cotidiano, se gasta en 4 movimientos fundamentales para mantener ese escudo intacto. A ver, ¿cuáles son esos movimientos? El primero es defenderse, o sea, justificar constantemente por qué tenemos razón o por qué somos buenas personas. El segundo es atacar, criticar o hacer menos al otro para que nuestra posición se sienta más sólida. Ajá, sí. El tercero es manipular, es decir, moldear el entorno para que confirme la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y el cuarto es huir, evadir cualquier situación que amenace con mostrar nuestras debilidades o nuestras grietas. Wow. Y el punto aquí es que creemos que esta separación nos da libertad, pero la realidad es que la especie entera vive exhausta, trabajando horas extras para proteger una estructura psicológica que simplemente la aísla del mundo.
Es que hace muchísimo sentido cuando lo llevamos a las interacciones de todos los días. O sea, se cuenta que es como ir manejando en el tráfico, ¿no? El coche se vuelve una extensión física de ese campo AT. Totalmente. Y de repente cualquier persona que se te cruce es vista inmediatamente como una amenaza a tu espacio. Y bueno, sobre esta misma línea de construir muros, el análisis hace una conexión increíble con la cultura japonesa. Menciona dos conceptos que parecen explicar cómo funciona esta prisión del ego en sociedad, el tatemae y el hone. Sí, es fascinante esa parte. ¿Cómo operan exactamente estos dos niveles, digamos, en la vida diaria? Pues operan como una división interna sumamente estricta. El tatemae es la fachada. El rol social, lo que mostramos al mundo para encajar. Podríamos imaginarlo como el escenario principal de una obra. Ok, el escenario. Exacto. Es la persona funcional, la educada que dice lo que se espera que diga, que sonríe en las juntas de trabajo, que mantiene la compostura. Es esa máscara que es necesaria para que la sociedad funcione sin colapsar. Sí, claro, lo que nos hace civilizados, entre comillas. Ajá. Pero por otro lado, debajo de ese escenario tenemos el hone, que podríamos llamar el sótano. Ahí es donde reside lo que realmente se siente y se piensa de verdad. En ese sótano se esconde el deseo que nos da vergüenza admitir, el terror absoluto a ser insignificantes, la rabia que no es políticamente correcta. Uf, Y sobre todo, la necesidad profunda de ser amados sin tener que cumplir ninguna condición. básicamente es como tener una sala de estar impecable para las visitas, mientras que todas las cosas rotas y desordenadas están escondidas a la fuerza en un closet a punto de reventar. Esa es la imagen perfecta, sí. Lo que resulta paradójico aquí, según los textos, es cómo justificamos mantener ese closet cerrado. Porque creemos firmemente que levantar esos muros para proteger nuestro hone nos mantiene a salvo de que nos lastimen. Y ese es el engaño más sofisticado del ego. O sea, el ego es un vendedor extraordinario. Nos convence de que mantener ese muro altísimo es cuestión de vida o muerte. Y nos lo empaqueta bajo etiquetas que suenan muy maduras. Como decir, Como decir que es mi privacidad, ¿no? O estoy estableciendo límites sanos. O manteniendo la compostura. claro, suena súper justificable. Pero su verdadera función operativa no es proteger la vida. Es evitar a toda costa que alguien, o incluso nosotros mismos, vea el hone sin maquillaje. Y el resultado de todo este esfuerzo titánico porque no se note lo que hay en el sótano es una soledad estructural inmensa y silenciosa. Ese término de soledad estructural es pesadísimo, pero describe algo súper cotidiano. O sea, significa que al final del día, las personas terminan relacionándose únicamente de tatemae a tatemae. De máscara a máscara. Exactamente. Mis gestos educados interactúan con tus respuestas ensayadas. Y el verdadero ser queda como un rehén atrapado en el sótano. Un rehén que jamás experimenta el contacto real con el exterior. Es una tragedia silenciosa. Sí, se convierte en una vida de reemplazo. Lo bastante funcional para pagar las cuentas, pero lo bastante vacía como para sentir un aislamiento profundo, incluso cuando uno está rodeado de amigos o familia. Precisamente. Uno tiene la sensación de que nadie nos conoce realmente, porque a quien conocen es al guardia de seguridad en la puerta, no al dueño de la casa. ¡Wow! Sí. Y esa tensión, esa soledad de vivir detrás del muro, es el preámbulo perfecto para entender el final original de la obra en los años 90. En la película de End of Evangelion, lo que se hace es tomar esta insoportable presión del campo AT, llevarla hasta su punto de ebullición absoluto y finalmente reventarla. Claro, y para quienes no tienen la imagen mental fresca o no conocen la película, visualmente es un apocalipsis sin concesiones. O sea, los cuerpos físicos de los personajes literalmente se derriten, Literal. se convierten en una especie de líquido primordial naranja, los campos AT caen de tajo en todo el planeta y la humanidad entera se fusiona en un solo océano indiferenciado. O sea, es como si en un edificio de departamentos enorme, de un segundo a otro, desaparecieran todas las paredes. Ajá. Pisos, techos, todo. Exacto, y de pronto todos los habitantes estuvieran flotando juntos en la misma habitación gigante. Ya no hay mi espacio ni tu espacio, es el fin de los individuos. Es una imagen radicalísima. Y lo fascinante aquí es que se produce un choque de perspectivas fundamental para el análisis. A ver. Es el horror absoluto, la pérdida de la forma y de la historia personal. Claro, el fin del mundo.
Pero si se observa desde una perspectiva más amplia, desde lo que las fuentes llaman el fondo o la totalidad, este evento es un acto de pura y absoluta misericordia. ¿Misericordia? Sí, porque al derretirse esos campos a T, se acaba la ilusión de la separación. Ya no existe mi dolor compitiendo contra tu dolor. Ya no hay mi trauma chocando contra tu incapacidad de entenderme. De un solo golpe, se detiene por completo la maquinaria agotadora que sostenía todas las neurosis de la humanidad. Claro. Visto así tiene todo el sentido. Pero hay que recordar que la reacción del público en esa época fue incendiaria. O sea, la audiencia odió profundamente este final. Se enviaron cartas de odio, se tachó a la obra de deprimente, de oscura. De no tener sentido. Sí, de no tener sentido. Y la forma en que el texto disecciona esta reacción colectiva es súper reveladora de cómo funcionamos. Así es. La reacción del público es casi un experimento psicológico en sí mismo. Lo que nos dice ese rechazo colectivo es que el espectador, profundamente identificado con la idea de ser un individuo separado, exigía redención, pero dentro de los límites del ego. Ok, Exigía que los personajes superaran sus traumas mediante el esfuerzo, que hubiera parejas felices, un legado que dejar atrás. En resumen, querían un mensaje reconfortante de que todo el sufrimiento valió la pena al final. ajá. El rechazo visceral se traduce en una premisa innegociable de la mente humana, que es: si yo no aparezco en la foto, si yo no existo como individuo con mi propia historia de éxito, entonces no puede ser un final feliz. Es una negación tremenda. O sea, es la idea de que preferimos seguir sufriendo siempre y cuando podamos seguir diciendo yo soy el que sufre. Es una verdad muy incómoda. Demuestra que el ego humano jamás va a aceptar como deseable un escenario donde pierde el protagonismo y desaparece, incluso si se le demuestra que esa existencia separada es la fuente de su ansiedad. A lo largo de la historia, vemos a una especie que llora a gritos porque su forma de vivir es un infierno emocional constante. Sí, sí, sí. Pero en el momento en que se le ofrece disolver ese infierno, se aferra con uñas y dientes a las mismas llamas que la están quemando. Está cañón. Es como quejarse de que el fuego duele, pero negarse a soltar el carbón ardiendo porque es nuestro carbón. Exactamente. Y esto nos lleva a un contraste brutal dentro de la misma franquicia, porque el texto da un salto de casi 30 años hacia el futuro, hacia las nuevas películas conmemorativas que cerraron la historia recientemente. Y aquí el análisis argumenta que la obra sufrió una especie de domesticación. Sí, un cambio radical. Para ilustrarlo, se toma a uno de los personajes principales, Asuka, quien llega a una conclusión diametralmente opuesta a la del final original. La frase literal que resume su nuevo cierre es: mi felicidad está en el futuro que vendrá después de proteger a todos. Mientras la humanidad exista, seguiré pilotando el EVA. Suena bien, ¿no? Y súper desinteresado, pero el análisis lo destroza. ¿Cuál es el problema real con esta resolución? El problema es que, bajo esa capa de heroísmo noble, la frase contiene 3 venenos estructurales diseñados para mantener intacta la prisión del ego. A ver, 3 venenos. Primero, establece de manera categórica que la felicidad nunca está disponible aquí y ahora, en el presente, sino que siempre está postergada a un futuro condicional que hay que alcanzar. Siempre en el mañana. Exacto. Segundo, hace que esa hipotética felicidad dependa de una meta literalmente imposible: proteger a todos. Claro, inalcanzable. E inalcanzable. Y tercero, condiciona el valor personal e incluso el derecho a existir al acto continuo de sacrificarse y de ser útil para un fin mayor. Lejos de ser una liberación, es la trampa perfecta. Es el ego firmando un contrato de servidumbre voluntaria. ¡Wow! O sea, aterrizando esto un poco más, hay un término rarísimo que se utiliza en la lectura para describir este cambio de tono entre la obra original y la moderna. Se menciona la figura de un ventríloco. ¿A qué se refiere exactamente esa metáfora? Es una analogía brillante del autor. Imaginemos que la cultura predominante, las expectativas de productividad o el sistema mismo es el ventríloco, y la mente del individuo domesticado es el muñeco. Ok. En los años 90, la obra original era como una autopsia incómoda, un adolescente rebelde destapando verdades horribles sobre el aislamiento humano en medio de una cena familiar. Claro, gritando verdades. Pero 30 años después, el ventríloco toma el control, reescribe al hijo problemático y convierte ese grito de angustia en un sermón completamente funcional y aceptable. Como se menciona de forma irónica en las fuentes, el mensaje ahora es:
Tranquilos, papá y mamá ya no están enojados. Todo se ha vuelto ordenado. Es que eso se conecta de manera súper directa con algo que vemos todos los días en la vida real. Es una crítica potentísima a ciertas lógicas modernas, especialmente en esta industria del bienestar corporativo o la psicología orientada a la hiperproductividad. Sí, la positividad tóxica. Ajá. El mensaje implícito que recibimos constantemente es que hay que reciclar el daño. O sea, tu agotamiento, tu trauma o tu dolor tienen que volverse productivos de alguna manera. Te dicen, usa tu sufrimiento como gasolina ética para seguir empujando la maquinaria del sistema sin quejarte. Exactamente. Es la instrumentalización del dolor. En lugar de cuestionar por qué el sistema nos enferma, se nos ofrecen herramientas para ser más resilientes frente a esa enfermedad, solo para poder seguir produciendo. Para aguantar más. Sí, y por eso, la conclusión a la que llega el texto es verdaderamente escalofriante. Nos dice que el final más devastador no es el apocalipsis caótico donde todo se rompe y los individuos se disuelven. No. El final más devastador es el final obediente. Es ese escenario donde el individuo acepta pacíficamente ser una pieza sacrificable de una maquinaria que no le importa, donde aprende a amar la correa que lo ata y, para colmo de males, a esa rendición total la llama crecimiento personal o elección. Híjole, es fuertísimo pensar que aceptar vivir postergando la vida se disfrace de madurez. Entonces, a ver, llegamos a la pregunta del millón para el día a día. Si las herramientas modernas a veces solo sirven para decorar el muro del Tatemay, para ponerle un tapiz bonito a nuestra prisión y volvernos prisioneros más relajados, pero igual de atrapados, Así es. ¿qué alternativa queda? ¿Cómo se sale de esta trampa sin tener que derretirnos literalmente en un mar primordial de jugo naranja? Pues la respuesta que se extrae de los textos es tajante. Nos aclara que el muro del One, esa pesada barrera defensiva, no se va a derribar jamás a base de fuerza de voluntad. Tampoco se derriba haciendo un esfuerzo titánico por mostrarnos más auténticos, porque a menudo esa supuesta autenticidad es solo otra máscara, otro Tatemae más sofisticado. Claro, el personaje del que es súper auténtico. Exacto. La barrera cae únicamente cuando se logra ver con una claridad descarnada que ese muro no está protegiendo la vida en absoluto. Está protegiendo una ficción. Está custodiando un personaje imaginario que nos exige demasiada energía a mantener y que nos está estrangulando. Cuando el terror a dejar de ser ese personaje cede, cuando simplemente dejamos de colaborar activamente con nuestra propia defensa, el campo AT se afloja por sí solo. Hay una frase en los textos que resume esto de una forma muy radical. Se plantea que el único final verdaderamente feliz y compasivo es aquel donde el personaje muere antes de la muerte física. Es bellísima esa idea. Sí. Que esa voz constante en la cabeza que dicta cómo debe ser mi vida, como si fuera una propiedad privada que hay que defender a toda costa, pierda su autoridad. Y que al hacerlo, la vida vuelva a ser simplemente un evento que está sucediendo sin tanto drama narrativo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien deja de sostener ese muro? Porque la intuición nos dice que nos vamos a volver súper vulnerables al daño. Lo que ocurre es fascinante y hasta contraintuitivo. Cuando el muro cae, no aparece de repente una versión mejorada y auténtica del yo, lista para dar lecciones de vida o presumir iluminación en redes sociales. No. Lo que queda es infinitamente más sencillo y orgánico. Queda un organismo vivo que siente su entorno sin el filtro constante de la interpretación egocéntrica. Es una vulnerabilidad que, al no tener una estructura rígida que defender, ya no se experimenta como una amenaza constante. ¡Qué alivio! Sí, es recuperar la capacidad natural de estar a solas o en silencio, sin sentir que algo está fundamentalmente roto o defectuoso. Al desaparecer esa fricción constante de yo contra el resto del universo, el dolor cotidiano simplemente pierde el combustible que lo hacía insoportable. O sea, ¿es como dejar de resistirse a la gravedad? Gran parte del sufrimiento era precisamente ese esfuerzo agotador por no caer, por no desaparecer como el protagonista absoluto de la película. Y cuando se deja de hacer esa fuerza, se asoma una lucidez impresionante, un estado de intimidad con el mundo que ni siquiera necesita ser nombrado para existir. Y ese estado de no resistencia es el verdadero terror del sistema, del famoso ventríloco. Las estructuras de control no temen que la gente sufra o se queje. De hecho, lo esperan y lo capitalizan. A lo que verdaderamente le tienen pavor
es que el individuo deje de necesitar los muros. Claro. Porque en el instante en que el ONE deja de ser un secreto vergonzoso en el sótano y el campo ATE se vuelve permeable, la maquinaria pierde su poder de extorsión. Ya no hay un personaje ansioso y rígido al cual dictarle las condiciones de su felicidad futura o el precio de su sacrificio. Qué forma tan espectacular de cerrar el círculo de esta inmersión. Resulta increíble el recorrido que acabamos de hacer. O sea, empezamos hablando de un fenómeno de la animación japonesa de los 90, de escudos de energía, de futuros distópicos, y terminamos descubriendo que la libertad más profunda radica, irónicamente, en renunciar a ser el personaje que nos esforzamos por interpretar cada mañana. ¿Así de profundo es? Todo esto resalta el inmenso valor de comprender que derribar las fronteras que nos separan del resto no es un acto de debilidad, sino el fin absoluto de nuestra soledad estructural. Y para poner el broche de oro a este análisis profundo, hay una reflexión que se desprende de todo esto y que vale la pena dejar resonando para quienes nos escuchan. Si consideramos que el mayor terror del ego es su propia desaparición y que por eso dedica toda su energía vital a construir muros inmensos y a planear el futuro, ¿qué sucede entonces con esos pequeños momentos cotidianos donde nos perdemos por completo? ¡Qué buena pregunta! Pensemos en esas ocasiones en las que una pieza musical nos absorbe de tal manera que el tiempo se detiene, o cuando nos quedamos sin aliento frente a la inmensidad de un paisaje natural, o incluso cuando nos reímos a carcajadas de forma tan genuina que olvidamos absolutamente todos nuestros problemas. En esos microsegundos, el tan defendido ego desaparece por completo. En esos instantes, no hay un yo, no hay fachadas de tatemae, no hay un historial de heridas que proteger ni metas futuras que alcanzar. Y lo verdaderamente revelador es que esos instantes de pura disolución no se experimentan como un horror apocalíptico, sino como la mayor sensación de paz, alivio y alegría que puede experimentar el ser humano. Quizás la lección última de todo esto es que el paraíso no sea un lugar al que se llega perfeccionando quiénes somos, sino el espacio infinito que se abre cuando por un momento nos olvidamos de quiénes somos. Una manera inmejorable de aterrizar todo este viaje mental. Es una invitación súper poderosa a soltar el volante de vez en cuando y permitir que el personaje descanse. Y con esta perspectiva nos despedimos por hoy. Vale muchísimo la pena llevarse de tarea a observar con curiosidad nuestros propios muros invisibles durante los próximos días. Notar cuando se active esa urgencia de defendernos o de esconder lo que hay en el sótano y preguntarnos con toda honestidad si esos escudos realmente están cuidando nuestra vida o si solo nos están dejando afuera de ella. Ha sido una exploración absolutamente fascinante. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y nos escuchamos en la próxima.